Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de Masterclass. En el día de hoy vamos a hablar sobre la representación de los procesos en un sistema de gestión. Esta clase me pareció especialmente interesante, sobre todo en el área en la que yo trabajo, que es el área de agroalimentaria, porque nos enseña una nueva visión de cómo gestionar estos proyectos enmarcados dentro de cualquier sistema de gestión. Entonces es una clase muy sencillita, la he preparado muy corta de manera que podamos mantener la atención durante toda la clase y podamos ver realmente cómo se representan y cómo se gestionan esos procesos que pueden parecer muy complicados, cómo los podemos representar de manera sencilla para poderlos gestionar correctamente a través de los sistemas de gestión que vamos a ver a lo largo de todo el máster. Entonces, como os he comentado, esta clase va a tener relación con las titulaciones propias que damos aquí en este centro, sobre todo las que están enfocadas en el área de calidad y en el área de seguridad alimentaria, y con las formaciones oficiales universitarias, sobre todo en el caso del máster de seguridad alimentaria. Bueno, primero que todo vamos a definir que en un sistema de gestión, ¿qué sería un proceso o qué definimos como proceso? Un proceso es un término que se usa para describir cualquier parte dentro de una organización que toma ciertas entradas y las transforma en salidas y cuyo valor para la empresa es mayor que las entradas originales. Cualquier tipo de proceso, imaginemos un proceso alimentario, ¿vale? Donde yo tengo unas materias primas, tengo un proceso de transformación y luego genero un producto que es el que voy a vender al mercado. Efectivamente, ese producto va a tener un valor añadido mayor que esas materias primas antes de procesar. Entonces, así se ve bastante sencillo. Pero luego este concepto la ISO 9000 lo traslada a todo tipo de procesos. En lo que es la parte, por decirlo así, la parte industrial, es muy fácil ver esta gestión por procesos porque nos imaginamos perfectamente pues unas materias primas, una maquinaria que transforma y una salida, ¿vale? Pero esto lo podemos aplicar incluso para eventos de la vida cotidiana donde podemos gestionarlos como procesos, con sus entradas, con sus salidas y podemos obtener mejores resultados. Ya de todas maneras ahora os daré un pequeño ejemplo cotidiano de cómo podemos gestionar a través de este sistema de gestión por proceso. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que en el proceso hay unas entradas, el proceso de transformación y una salida. ¿Qué serían las entradas? Las entradas, por ejemplo, pueden ser cualquier tipo de trabajo, materiales, energía, capital, todo lo que yo voy a introducir al proceso, ¿vale? Y una vez se lleva a cabo ese proceso, yo voy a obtener como salidas un producto o un servicio, de cualquier índole. Ya ahora veremos un ejemplo. Yo, este ejemplo lo he robado un poco de un curso que he hecho aquí mismo en Buroveritas de la actualización de la norma ISO 9000-2015. Y nos explicaban en ese curso cómo teníamos que enfocar los procesos o cómo teníamos que ver los procesos para que viéramos que era aplicable a cualquier evento, no solamente a un proceso industrial tal cual y como los conocemos. En ese curso el profesor nos explicaba que él venía de Valencia a Madrid a dictar el curso aquí y nos explicaba cómo enfocaba él ese evento de trasladarse desde Valencia hasta Madrid como un proceso. Entonces nos decía, ¿cuáles son las entradas? Pues las entradas es tener un coche en buenas condiciones, el material que yo voy a utilizar para mi proceso y haber descansado lo suficiente durante la noche para poder conducir desde Valencia a Madrid de una manera correcta, ¿vale? ¿Cuál sería la salida de ese proceso? La salida de ese proceso sería que yo llegue sano y salvo a Madrid a dictar mi curso en hora y forma. ¿Y cuál sería el proceso? El traslado entre Valencia y Madrid, en donde durante ese proceso pueden pasar diferentes eventos, pero siempre el fin o la salida tendría que ser la misma y durante ese proceso yo voy a trabajar o todos los elementos que van a intervenir en ese proceso, yo voy a intentar que se enfoquen a que esa salida sea satisfactoria, que al final yo llegue sano y salvo y pueda dictar mi curso correctamente.
Entonces, esta es una manera de lo que quiero daros a entender con esto es que absolutamente todos los eventos, digámoslo así, todos los eventos que puedan ocurrir dentro de una empresa, los podemos gestionar como procesos y va a ser lo mejor de cara a que queramos implantar cualquier sistema de gestión, ya sea de calidad o en el caso de los que estudiamos en el máster de seguridad alimentaria, cualquier sistema de gestión de seguridad alimentaria. Entonces, no solo ver el proceso de transformación en sí, sino también ver otros eventos que puedan ocurrir en la empresa y gestionarlos como proceso. ¿Vale? Como os comentaba con el ejemplo anterior, teníamos el proceso que iba a ser el viaje en coche de Valencia a Madrid. Hay muchos eventos que pueden pasar en ese proceso que van a intervenir en el resultado final y que, como os he dicho, yo tengo que gestionar de manera que el resultado final sea lo más satisfactorio posible. Por ejemplo, yo puedo venir conduciendo de Valencia a Madrid y se me puede colocar delante un coche que vaya muy lento, con lo cual tengo que disminuir la velocidad si no me lo quiero llevar por delante porque yo quiero llegar sano y salvo. Pero por otro lado, también aumento el tiempo de llegada a Madrid, con lo cual pues una acción, una tarea que yo tengo que seguir en ese proceso, adelantar a ese coche. Entonces, es un evento que pasó durante ese proceso y que yo gestioné de manera de que la salida de ese proceso, ese servicio o ese producto, siguiera siendo el mismo y siguiese siendo igual de satisfactorio, ¿vale? Entonces, en la gestión por procesos, ¿cómo clasificamos esas tareas intermedias que pueden suceder dentro de los procesos? Los podemos clasificar como tareas, que simplemente se va a tratar de añadir una entrada que hace que el producto o servicio se acerque más al deseado, o sea, cualquier cosa que yo pueda añadir a ese proceso y que haga que esa salida sea lo más satisfactoria posible y se acerque aún más al fin deseado, como es el caso, lo que estaba comentando, el coche adelanta al otro, eso sería una tarea. Luego, tenemos que en el proceso también intervienen flujos de bienes. Flujo de bienes, por ejemplo, en un proceso alimentario, tengo todas las fases y durante todas las fases yo tengo mi producto. Imaginemos un proceso alimentario en el que yo tengo que pasteurizar, ¿vale? En ese proceso yo voy a tener el producto envasado y tengo que introducirlo dentro de un pasteurizador. Y ese proceso sale a un almacén para ser almacenado. Allí estamos teniendo un flujo de bienes, estamos trasladando el producto durante toda la cadena del proceso, ¿vale? Con lo cual hay un flujo de bienes, un flujo del producto a lo largo de todo ese proceso. Y luego el flujo de información. Eso también, y sobre todo en la parte de gestión, ya sea de calidad o de seguridad alimentaria, es importantísimo que haya flujo de información. Tenemos que registrar absolutamente todos los pasos del proceso que estamos gestionando. Tenemos que tener registros. Tanto ISO 9000 como la ISO 22000, en el caso de la seguridad alimentaria, nos solicita registros de cada uno de los procesos que estamos llevando a cabo, porque tenemos que tener la información de cómo se están llevando a cabo esos procesos para poder vigilar que se están llevando a cabo correctamente, poder verificar que ese proceso efectivamente es correcto y al fin y al cabo poder tener un sistema de gestión bien implantado. Entonces, el flujo de información es uno de los aspectos más importantes que tenemos dentro de la gestión por proceso. Y luego otro de los aspectos que podemos tener dentro de un proceso es el almacenaje, como en el caso de la industria alimentaria, pues el almacenaje de stock antes de salir al mercado, ¿vale? Que allí no hay flujo de bienes, no hay flujo de información, simplemente tengo un almacén en donde almaceno mi producto para que en el momento que llegue la orden ese producto pueda salir al mercado. ¿Vale? Entonces, estas son las tres situaciones que en una gestión de procesos nos podemos plantear que pueden suceder dentro del mismo proceso. ¿Vale? ¿Cuáles son las ventajas fundamentales de la gestión por procesos? Nos permite controlar de forma continua todos los procesos, bien en conjunto o individualmente. Esto también es muy importante.
sobre todo para la parte de la industria alimentaria se utilizan diagramas de flujo bastante detallados de cada fase del proceso que estamos llevando a cabo. Pero también ese diagrama de flujo detallado también lo podemos ver de una manera global, o sea, entrada, proceso general y salidas. O podemos ver fase por fase como pequeños procesos. Entonces, eso no, o sea, el tener ese control de cada uno de esos pequeños procesos y del proceso global, obviamente nos va a permitir tener un control máximo de nuestro sistema. Obviamente nos va a permitir controlar todas las entradas, tanto en el proceso general como en los procesos, digamos, que hayamos dividido, como las salidas, y obviamente vamos a poder garantizar que nuestro servicio o nuestro producto va a tener la calidad que nosotros establezcamos. Luego, incrementar la eficacia, por supuesto, nos va a permitir en cierta medida aumentar la eficacia de ese sistema, nos va a permitir que podamos tener no solamente un sistema más controlado, sino también en muchas ocasiones, dependiendo de esas tareas adicionales que añadamos al proceso, pues nos va a permitir incluso tener una producción más rápida, por ejemplo, o ser más rápido a la hora de dar respuesta a un cliente. Entonces, claro, todo esto va a influir en la medida que es algo totalmente lógico, en la medida que yo tenga un mayor control de mi proceso, yo voy a poder, por supuesto, incrementar la eficiencia o la eficacia de ese producto o ese servicio. También nos va a permitir reducir costes. ¿Por qué? Porque muchas veces estudiando o gestionando todo el sistema por procesos, vamos a poder observar esos pequeños puntos en los cuales vamos a poder reducir costes para obtener el mismo producto o el mismo servicio. Entonces, esa gestión por procesos también nos puede permitir reducir costes, mejorar la calidad, por supuesto, acortar los tiempos y reducir así los plazos de producción y entrega del servicio, establecer prioridades a la hora de realizar mejoras. Esto también es muy importante, ya como os he indicado, en un proceso alimentario podemos tener un diagrama de flujo enorme, pero si estudiamos fase por fase y vemos, lo enfocamos de esa manera, entrada, proceso y salida, por cada pequeña fase, vamos a poder ver realmente qué fases del proceso van a ser más importantes a la hora de realizar cualquier cambio o realizar cualquier mejora, o vamos a poder visualizar qué partes del proceso realmente necesitan una mejora inmediata o una mejora a largo plazo. Entonces, esto también nos va a permitir el enfoque por proceso. Luego, mejorar los resultados, por supuesto, con una mayor consistencia y poder predecirlos de una manera más sencilla y fiable. Luego, dentro de la gestión por procesos podemos clasificar distintos tipos de procesos, ¿vale? El primero va a ser el proceso en línea, que es el proceso que mayoritariamente conocemos, es aquel proceso que es continuo, sigue una secuencia continua y lineal de las maniobras necesarias para producir el servicio. O sea, normalmente todos aquellos procesos que son continuos se pueden clasificar como un proceso en línea. Siempre sigo la misma línea de producción para realizar lo mismo, la misma cantidad de producto, el proceso es exactamente el mismo y tienes un proceso ya estandarizado. Entonces, todos los procesos que están estandarizados se podrían clasificar como procesos en línea. Luego tenemos los procesos intermitentes. Aquí ya tenemos un ejemplo claro de un proceso intermitente, es, como os he comentado antes, el proceso de todos aquellos productos que necesitan un proceso de pasteurización, en el caso de la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque la pasteurización es un proceso por cargas. Entonces, yo puedo tener una parte del proceso en la cual sea continua, yo estoy produciendo X cantidad de producto alimentario de manera continua, pero en el momento que llegamos a la carga del pasteurizador tenemos que emplear el tiempo necesario para que esa carga que he puesto en el pasteurizador se pasteurice, se lleve a cabo el proceso y salga mi producto. Entonces, eso sería un proceso intermitente. Hay una especie de parada entre lo que es la producción en línea y el proceso por cargas, que es el proceso de pasteurización.
Entonces, en ese caso tendríamos un proceso intermitente y así esto puede ser aplicable a cualquier otro ejemplo en el que se requiera un tiempo para realizar otro proceso diferente a lo que es la línea de producción. Vale, luego tenemos los procesos por proyectos, que estos son procesos únicos. Me explico, por ejemplo, si un arquitecto va a diseñar un edificio, entonces ese edificio, ese proyecto es único, se realiza un diagrama de actividades, un diagrama de flujo únicamente para ese edificio y ya no hay una serie de producción de ese edificio. Entonces, eso sería un proceso por proyecto. En el caso de la industria alimentaria, muchas veces tenemos producción de una producción limitada de un producto gourmet. Eso sería un proceso por proyecto, ¿vale? Que se gestiona de una manera determinada para un número limitado de producción y que nos va a dar un producto que en este caso es particular con respecto a la producción que tenemos habitualmente. Luego, para representar esta gestión por procesos, lo más habitual es que se utilice un diagrama de flujo, ¿vale? El diagrama de flujo es una representación gráfica del proceso en sí, en el que el rectángulo exterior, como vemos aquí en la diapositiva, este rectángulo exterior representa lo que es todo el proceso, ¿vale? Y luego tenemos las entradas y las salidas, ¿vale? Como os he dicho, dentro de ese proceso puede haber muchas fases, ¿vale? Que al final lo importante es que nos den los productos o los servicios que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, esto sería una representación sencilla de lo que es un diagrama de flujo. Para la representación de diagramas de flujo, en los sistemas de gestión lo que se utiliza más habitualmente son los símbolos establecidos por la American National Standard Institute, que en estos símbolos tenemos una simbología estándar donde podemos representar los diferentes procesos o los diferentes flujos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el círculo para representar cuando se conectan los procesos, el rectángulo para representar una actividad, que en el caso de la industria alimentaria las fases del proceso se representarían con un rectángulo, luego las flechas para representar el transporte de la producción o el servicio, las flechas discontinuas para el flujo de la información, el triángulo invertido para el archivado, luego, y así, bueno, tenemos diferentes representaciones gráficas que la podéis ver en las diapositivas y los que estáis en el máster las tenéis en las unidades para representar pues las diferentes etapas del proceso. Esta representación es internacional, está estandarizada por este instituto y es lo que más habitualmente se utiliza para realizar los diagramas de flujo de los procesos. ¿Vale? Dentro de los diagramas de flujo también podemos clasificar tres tipos. Tenemos los diagramas de flujo detallados, que normalmente en la industria alimentaria son los que más se utilizan, ya que sí que hay mucha información que es de real importancia en un proceso alimentario y que normalmente debemos reflejar en el diagrama de flujo. ¿Vale? En el diagrama de flujo detallado se va a incluir mucha información acerca de lo que ocurre en cada etapa del proceso, incluyendo los circuitos causados por tener que repetir el trabajo. De hecho, en los sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria, esto se tiene que reflejar. Lo de repetir el trabajo me refiero, por ejemplo, a los reflujos, cuando tenemos alguna merma o algún producto que puede ser tratado como producto no inocuo, le analizamos y a ese producto efectivamente se puede reprocesar, pues esa parte de reprocesado tenemos que obligatoriamente representarlo y esto sí que inciden mucho los auditores en este sentido, con lo cual tenemos que ese diagrama de flujo. En el diagrama de flujo de los procesos alimentarios debemos ser lo más claros posibles, de manera que sea un reflejo totalmente fiel del proceso que estamos estudiando.
En el caso de los procesos de calidad, igualmente. O sea, siempre debemos hacer diagramas de flujo en el cual se incluya de manera concreta y concisa toda la información que nos pueda dar un reflejo fiel del proceso que estamos estudiando. Luego tenemos el otro tipo es el diagrama de bloques del proceso, en donde cada subproceso o actividad principal se recoge dentro de un rectángulo y proporciona una visión clara, sencilla y rápida de un proceso complejo, identificando quién es el responsable de las operaciones clave. O sea, lo importante de este diagrama de bloques es que agrupemos como un proceso igual varios mini procesos, ¿vale? Entonces los agrupamos en un rectángulo y decimos, por ejemplo, por poneros un ejemplo, yo digo recepción de materia prima y eso lo agrupo como un único proceso, pero claro, dentro de esa recepción de materia prima hay pequeños subprocesos, porque en la materia prima es muy general, pero yo tengo que recibir también material de envasado, puedo recibir materia prima que sea perecedera, puedo recibir materias primas que sean aditivos que no sean tan perecederos como los cárnicos, etcétera. Puedo recibir varios tipos de materias primas. Y cada recepción va a tener su proceso distinto, porque yo voy a tener una evaluación de calidad diferente para los envasados, una evaluación de calidad diferente para las materias primas cárnicas. Entonces yo eso, sí, en un diagrama de bloque de proceso, los englobaría como recepción de materia prima, sin indicar los detalles. Y luego indicaría quién sería el responsable de esa fase del proceso, ¿vale? Entonces, para que veamos un poco la diferencia entre el diagrama de flujos anterior y este. Y luego tenemos el diagrama funcional de flujo de los procesos, que muestra la cadena de actividades de un proceso a través de las diferentes áreas empresariales o departamentos implicados. Esto se utiliza mucho en el área de calidad para representar lo que es el flujo de procesos, porque no solamente vamos a representar el proceso en sí o la secuencia lógica de los procesos, sino que también vamos a señalar a qué departamento o qué departamento corresponde ese proceso. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos una actividad en donde interviene el solicitante, el departamento de compras y el proveedor. En otra actividad interviene únicamente el proveedor. Entonces, más o menos para que os hagáis una idea de cómo es este tipo de diagramas en el cual no solo indicamos la actividad en sí, sino que indicamos los departamentos de la cadena empresarial que van a estar implicados en esos procesos. ¿Vale? Entonces, un poco como conclusión general de esta clase, debemos tener muy en cuenta que los diagramas de flujo deben ser un reflejo fiel de todos los procesos que se están estudiando, ¿vale? Los diagramas de flujo, sobre todo en la parte de la industria alimentaria, se verifican y se verifican muy bien. El auditor, cuando va a evaluar un proceso alimentario, lleva el diagrama de flujo consigo y va verificando que cada una de las fases que se reflejen en ese papel realmente estén llevándose a cabo en el proceso y viceversa, y que todas las partes del proceso estén reflejadas en el papel. Y es la única manera que vamos a tener de controlar realmente ese proceso, que lo conozcamos bien y lo reflejemos muy bien en la documentación, toda la secuencia lógica que sigue. Luego, la gestión por procesos es indispensable para implantar cualquier sistema de gestión. Como os he dicho, las normas ISO, en cuanto a la norma ISO 9000, la norma ISO 22000, las dos exigen una gestión por procesos. Es la manera más fácil de que podamos implantar el sistema, es la manera más fácil que podamos mejorarlo. Entonces sí que incidimos mucho en que hagamos de todo el sistema, de todo el sistema o de toda la empresa, realicemos ese sistema de gestión por procesos, realicemos esa división, ya sea por pequeños procesos o por procesos más generales, pero sí siempre que lo estudiemos de cara a tener unas entradas, un proceso el cual podamos estudiar y unas salidas, ¿vale? Luego, la ventaja fundamental de una gestión por proceso es que permite controlar de forma continua el sistema. Siempre que tengamos
un proceso bien representado y bien gestionado, vamos a poder determinar todas las acciones de mejora que podamos implantar, vamos a poder determinar todas aquellas, cuando el proceso se desvíe de su causa habitual, vamos a poder determinar dónde podemos actuar, en qué fases podemos actuar para la mejora del proceso o para subsanar esos errores. Entonces sí que es muy importante que tengamos en cuenta esto que nos dice la norma ISO 9000 y que también es aplicable a la ISO 22000, de esa gestión a través de este sistema por proceso.